En vísperas de una fusión multimillonaria, un ciberataque pone en riesgo todo lo que un empresario construyó en 15 años. Cuando todo parece perdido, una niña de 12 años aparece de la nada con una tablet en las manos y una pregunta inesperada. ¿Puedo ayudar? En esa madrugada silenciosa comienza una salvación que nadie podía prever, proveniente de quien nadie imaginaría. La noche de Madrid estaba especialmente fría aquel miércoles de enero. Desde lo alto del 23º piso del edificio corporativo del Paseo de la Castellana, Bernardo Alarcón observaba las luces de la ciudad extenderse como una alfombra infinita de esperanzas y sueños ajenos. Sus propios sueños, sin embargo, se estaban desmoronando en ese preciso instante. Las pantallas a su alrededor parpadeaban en un rojo furioso, como heridas abiertas sangrando toda su historia de 15 años de trabajo incansable. Bernardo tenía 40 años, el pelo canoso en las sienes que siempre pensó que le conferían elegancia y madurez a su aspecto. Llevaba un traje gris impecable, incluso a esa hora de la noche, porque jamás permitía que su apariencia reflejara ninguna fragilidad. Pero esa noche, su corbata estaba floja, los primeros botones de la camisa desabrochados, y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba por centésima vez acceder a los servidores centrales de TechVision, la empresa que había construido desde cero y que ahora agonizaba ante sus ojos. El ciberataque había comenzado alrededor de las 7 de la tarde, justo cuando él revisaba los últimos detalles de la fusión con Global Tech International, un negocio de casi 1.000 millones de euros que pondría a TechVision en el mapa mundial de las grandes corporaciones de tecnología. Todo estaba planeado al milímetro. La reunión definitiva tendría lugar a la mañana siguiente, y los inversores ya habían demostrado entusiasmo con las cifras que Bernardo había presentado en las últimas semanas. Pero en cuestión de minutos, todo el castillo se derrumbó. Primero fueron las alertas de seguridad, después los accesos bloqueados. A continuación, archivos esenciales comenzaron a desaparecer como la niebla bajo el sol. Bernardo convocó a todo el equipo de tecnología de la información. Vinieron corriendo, lo intentaron todo. Nada funcionó. Los invasores eran profesionales, conocían cada brecha, cada vulnerabilidad. Era como si tuvieran el mapa completo de la infraestructura digital de la empresa. Alrededor de las 10 de la noche, después de horas de intentos frustrados, Bernardo los despidió a todos. No servía de nada. El daño estaba hecho. Ahora solo en su despacho amplio y gélido, se hundía en el sillón de cuero importado y sentía el peso de la derrota aplastarle el pecho. Esa empresa era todo lo que tenía. Después del tormentoso divorcio con Mariana 3 años atrás, TechVision se había convertido en su única familia, su único propósito. Mariana siempre se había quejado de que él amaba más a la empresa que a ella. Quizás tenía razón, y ahora ni la empresa le quedaba. Pensó en su hijo, Gustavo, que vivía con su madre en un piso en La Moraleja y al que veía solo los fines de semana alternos. El chico de 16 años lo miraba con una mezcla de respeto y distanciamiento, como si Bernardo fuera más un ejecutivo famoso que un padre. ¿Cuántas veces había cancelado paseos por culpa de reuniones? ¿Cuántas funciones escolares se había perdido porque había un lanzamiento de producto? La culpa era una compañía constante, pero Bernardo siempre se había convencido de que estaba construyendo un legado, un futuro sólido para su hijo. Pero, ¿qué legado era ese, si todo podía desaparecer en una noche? Se levantó y caminó hasta la ventana. Abajo, la ciudad vivía su rutina nocturna. Coches pasaban apresurados, gente volvía a casa, luces de apartamentos se encendían y apagaban. La vida seguía, indiferente a su desesperación. Bernardo presionó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. Intentó rezar, algo que no hacía desde niño, pero las palabras no le salían. Solo un vacío inmenso. Fue entonces cuando lo oyó. Pasos ligeros, casi imperceptibles, resonando en el pasillo silencioso. Bernardo se giró, alerta. No debería haber nadie en esa planta a esa hora. Los guardias de seguridad hacían rondas en los pisos inferiores, y él
Había despedido a todos los empleados. ¿Quién sería? Su corazón se aceleró. ¿Sería alguien relacionado con el ataque? ¿Algún espía corporativo que venía a rematar el trabajo? Salió del despacho y caminó entre los cubículos vacíos, siguiendo el sonido de los pasos. La iluminación de emergencia proyectaba sombras extrañas entre las mesas y los separadores, y entonces la vio. Una niña. No podía tener más de 12 o 13 años. Llevaba una sudadera rosa descolorida, vaqueros con un roto en la rodilla, zapatillas gastadas y cargaba una mochila escolar a la espalda. En las manos sostenía una tablet vieja, con la funda cubierta de pegatinas de estrellas de colores. Caminaba con esa curiosidad típica de los niños, mirando las pantallas de los ordenadores, los cuadros en las paredes, las plantas ornamentales que el equipo de limpieza regaba todas las noches. Cuando sus ojos se encontraron, la niña se detuvo. Bernardo también. Durante un largo momento, solo se miraron. Ella tenía la piel morena, el pelo rizado recogido en una coleta informal, ojos negros y profundos, que parecían albergar una inteligencia inusual. No demostró miedo, solo sorpresa. «¿Quién eres, niña?», preguntó Bernardo, intentando sonar firme pero sin poder ocultar el cansancio en su voz. La chica se mordió el labio inferior dubitativa. «Soy Yasmín. Mi madre trabaja aquí. Es de la limpieza. Siempre vengo con ella porque no tengo con quién quedarme por la noche. Generalmente me quedo abajo, en el comedor, haciendo los deberes. Pero hoy he terminado pronto y he decidido dar una vuelta. Perdón, no sabía que había alguien aquí». Bernardo suspiró. No tenía energía para regañar a nadie. «Está bien, solo vuelve a donde está tu madre, ¿vale? Este no es lugar para niños a esta hora». Yasmín asintió, pero no se movió. Sus ojos se desviaron hacia el despacho de Bernardo, donde las pantallas aún brillaban en rojo a través de la puerta de cristal. «¿Tienes problemas?», dijo. No era una pregunta, era una constatación. Bernardo rió sin humor. «Se podría decir que sí, pero no es nada en lo que tú puedas ayudar. Ahora vete, antes de que tu madre se preocupe». La niña dio un paso hacia el despacho, ignorando por completo su instrucción. «Entiendo de ordenadores», dijo con una seriedad casi cómica para alguien de su edad. «¿Puedo echar un vistazo?». Bernardo iba a negarse. Iba a decir que aquello era ridículo, que ella era solo una niña, que los mejores expertos en seguridad informática de Madrid no habían logrado resolver el problema. Pero algo en su expresión lo detuvo. Quizás fue la desesperación o quizás el agotamiento que corroía su capacidad de razonamiento. Simplemente se encogió de hombros y volvió al despacho, seguido por la pequeña figura de Yasmín. Ella se acercó a las pantallas con una naturalidad desconcertante. Dejó la mochila en el suelo, acercó una silla y se sentó. Sus dedos comenzaron a deslizarse por las pantallas táctiles con familiaridad. Bernardo la observaba, incrédulo. «Es un ataque dirigido», murmuró casi para sí misma. «Muy bien planeado. Sabían exactamente dónde atacar». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Bernardo, ahora genuinamente curioso. Yasmín no apartó los ojos de la pantalla. «Porque llevo años estudiando esto. Desde que me regalaron mi primera tablet usada a los 8 años, aprendí sola por internet, vídeos, foros, tutoriales. Mi madre cree que solo veo dibujos, pero en realidad me paso todo el tiempo programando, probando códigos, aprendiendo sobre sistemas». Hizo una pausa, sus dedos seguían trabajando. «Nunca tuve dinero para hacer un curso, pero tuve tiempo, mucho tiempo, mientras esperaba a que mi madre terminara su turno». Bernardo se sentó lentamente en su sillón, observando aquella escena surrealista. Una niña de 12 años, hija de una empleada de la limpieza, analizando un ciberataque que había tumbado toda su empresa. Si alguien le contara esta historia, se reiría de lo inverosímil, pero allí estaba ella concentrada, seria, moviendo datos de un lado a otro como si fuera la cosa más natural del mundo. «Han bloqueado los accesos principales», dijo Yasmín después de unos minutos, «pero han dejado un rastro. Siempre lo dejan».
Conectó su propia tablet al sistema, tecleando comandos que Bernardo apenas comprendía. Voy a intentar rastrear el origen del ataque. Si consigo identificar el patrón, puedo encontrar una brecha. Bernardo quería decir que aquello era imposible, que todo su equipo lo había intentado y había fracasado. Pero algo en él, quizás una chispa microscópica de esperanza, prefirió simplemente observar en silencio. Yasmín trabajaba con una concentración absoluta, mordiéndose la punta de la lengua como hacen los niños cuando están concentrados. De vez en cuando murmuraba palabras técnicas que Bernardo conocía vagamente de reuniones con el departamento de TI. Pasó media hora, luego 1 hora. Bernardo le trajo agua, que ella bebió sin apartar los ojos de la pantalla. Intentó entender lo que hacía, pero la velocidad con la que trabajaba era impresionante. Era como ver a un prodigio musical tocando el piano. Había allí un talento innato, algo que ningún curso podría enseñar por completo. «He encontrado algo», dijo Yasmín de repente, haciendo que Bernardo se sobresaltara. «Atacaron los servidores principales, pero...» Hizo una pausa. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Tenéis servidores antiguos? En plan muy antiguos que ya nadie usa». Bernardo frunció el ceño, pensando. «Sí, creo que sí. Cuando la empresa era más pequeña, teníamos servidores en el sótano, pero hace años que no se usan. ¿Por qué?» «Porque esos no los atacaron», respondió Yasmín, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Y si todavía tienen copias antiguas de los sistemas, podemos intentar restaurar a partir de ellos. No será perfecto, pero podría salvar los datos esenciales». Bernardo sintió algo despertar en su pecho. ¿Sería posible? Se levantó rápidamente, casi tropezando con su propia ansiedad. «Los servidores están en el sótano 2. Voy a buscar las llaves». 15 minutos después, estaban en los sótanos del edificio, en una sala olvidada llena de equipos obsoletos cubiertos de polvo. Yasmín examinaba todo con ojos brillantes, como una arqueóloga encontrando tesoros perdidos. Bernardo la observaba, todavía intentando procesar lo surrealista de aquel momento. ¿Cómo podía aquella niña, surgida de la nada, ser su única esperanza? Ella conectó cables, limpió el polvo de teclados antiguos, reinició sistemas que no se encendían desde hacía años. Sus dedos volaban sobre los teclados con una destreza que rozaba lo sobrenatural. Bernardo solo observaba, sosteniendo una linterna para iluminar su trabajo. En algún momento se dio cuenta de que estaba rezando de nuevo, y esta vez las palabras le salían. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Yasmín dio un grito de alegría que resonó por el sótano vacío. «Lo conseguí. Los datos están aquí. Voy a empezar la restauración ahora, pero tardará unas horas». Bernardo sintió las piernas flojas. Se sentó en el frío suelo de hormigón, la espalda contra la pared, y se cubrió el rostro con las manos. No lloró, pero estuvo cerca. Yasmín continuó trabajando, su pequeña silueta iluminada por el brillo azulado de los monitores antiguos. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo de Madrid, Yasmín anunció que la restauración estaba completa. El 80% de los datos se habían recuperado. Los sistemas principales estaban de vuelta. La empresa estaba salvada. Bernardo la miró, a esa niña extraordinaria de sudadera rosa y zapatillas gastadas, y por primera vez en años sintió algo más allá de la ambición o la determinación. Sintió gratitud pura, profunda, abrumadora. «¿Cómo puedo agradecértelo?», preguntó, con la voz entrecortada. Yasmín se encogió de hombros guardando su tablet en la mochila. «No tienes que agradecérmelo, solo ayudé porque estabas triste y porque me gusta resolver problemas». Bernardo se arrodilló frente a ella, poniéndose a la altura de sus ojos. «Yasmín, lo que has hecho aquí hoy ha salvado mucho más que una empresa. Has salvado el trabajo de cientos de personas, has salvado sueños, y nunca lo voy a olvidar». La niña sonrió tímidamente. «¿Puedo volver otro día? Quiero decir, si me dejas, me encantaría aprender más sobre los sistemas de aquí. Hay tantas cosas geniales». Bernardo sonrió por primera vez,
en días. No solo puedes volver, sino que tendrás acceso a todo lo que necesites. Hablaré con tu madre y crearé un programa especial para ti. Te mereces las mejores herramientas, los mejores profesores. Yasmín abrazó su tablet contra el pecho, sus ojos brillando de emoción. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Sería un honor, respondió Bernardo, y era la más pura verdad. Mientras subían de vuelta a la planta principal, uno al lado del otro, Bernardo pensó en lo extraña y maravillosa que podía ser la vida. La noche anterior estaba hundido en la desesperación más absoluta. Ahora caminaba junto a un milagro disfrazado de niña. Concepción, la madre de Yasmín, los esperaba en el comedor, preocupada por no encontrar a su hija. Cuando los vio a los dos salir del ascensor, corrió hacia ellos. «Yasmín, ¿dónde estabas? Te he buscado por todas partes». Antes de que la niña pudiera responder, Bernardo se adelantó. «Concepción, su hija acaba de salvar mi empresa, y me gustaría mucho hablar con usted sobre su futuro». La mujer los miró a ambos, confundida. Bernardo comenzó a explicar y mientras hablaba, vio el rostro de Concepción pasar del susto a la incredulidad, y luego a un orgullo inmenso y bañado en lágrimas. Abrazó a Yasmín con fuerza, y la niña correspondió, susurrando que todo estaba bien, que solo había ayudado a un amigo. Bernardo los observaba y sentía que algo cambiaba dentro de él, algo profundo y esencial. Durante 15 años, había construido una empresa centrándose solo en cifras, beneficios, crecimiento. Había olvidado que detrás de cada sistema, de cada código, había personas. Personas como Yasmín, con talentos ocultos y sueños guardados. Personas como Concepción, que trabajaba todas las noches para garantizar que su hija tuviera un futuro mejor. La reunión con Global Tech se celebró según lo programado. Bernardo llegó cansado pero confiado. Cuando los ejecutivos extranjeros preguntaron sobre la inestabilidad en los sistemas detectada el día anterior, él sonrió y dijo que todo estaba resuelto, que habían implementado nuevas capas de seguridad y que la empresa estaba más fuerte que nunca. No mencionó a Yasmín, no por vergüenza, sino por protección. Esa niña era demasiado especial para ser expuesta al mundo corporativo siendo tan joven. La fusión fue aprobada, los contratos firmados. Pero para Bernardo, eso ya no era lo más importante. Lo más importante estaba sucediendo 3 pisos más abajo, donde Yasmín conocía por primera vez al equipo de tecnología de la empresa. Recibía un ordenador nuevo y acceso a las mejores herramientas de desarrollo disponibles en el mercado. Concepción había sido ascendida a coordinadora de servicios generales, con un salario que le permitiría dejar de hacer turnos de noche. Madre e hija podrían finalmente tener una rutina normal. Pero Bernardo sabía que eso era solo el comienzo, porque esa noche, entre alertas rojas y desesperación absoluta, había aprendido algo fundamental. A veces, la salvación viene de los lugares más inesperados, y que el talento y el potencial no tienen domicilio fijo, no respetan códigos postales ni apellidos ilustres. Están en todas partes, esperando solo una oportunidad para brillar. Mientras firmaba los últimos documentos de la fusión, Bernardo miró por la ventana de su sala de reuniones y vio Madrid extendiéndose a lo lejos. Esa ciudad inmensa, llena de Yasmíns invisibles, de talentos ocultos, de milagros esperando a suceder. Y se prometió a sí mismo que nunca más sería ciego a eso, porque a veces un imperio entero puede ser salvado por una niña de 12 años con una tablet vieja y un corazón lo suficientemente grande como para preguntar, incluso a un extraño cabizbajo, si podía ayudar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Las semanas que siguieron a la noche del ataque transformaron por completo la rutina de TechVision y las vidas de todos los involucrados. Yasmín pasó a frecuentar la empresa todos los días después del colegio, llegando alrededor de las 2 de la tarde y quedándose hasta el inicio del turno de noche de Concepción. Bernardo
Le proporcionó una sala especial en el 18º piso, equipada con los mejores ordenadores, múltiples pantallas, tablets de última generación y una biblioteca técnica que haría babear de envidia a cualquier profesional de la tecnología. La niña absorbía conocimiento como una esponja sedienta. Los ingenieros de la empresa, inicialmente escépticos sobre enseñar sus secretos a una niña, pronto se rindieron a su inteligencia afilada y a su hambre insaciable de aprender. Ricardo Mora, el gerente de seguridad de la información, se convirtió en una especie de mentor oficial para ella. Un hombre de 50 y pocos años, con el pelo completamente blanco y gafas de montura gruesa, Ricardo tenía 3 hijos y reconocía en Yasmín una chispa especial que merecía ser cultivada. «Es extraordinaria», le comentó Ricardo a Bernardo una tarde de marzo, mientras observaban a Yasmín a través del cristal de la sala de reuniones. «Nunca he visto a nadie aprender tan rápido. A veces olvido que estoy tratando con una niña de 12 años». Bernardo sonrió con orgullo paternal. Él mismo venía desarrollando un profundo afecto por Yasmín, diferente a todo lo que sentía por su hijo Gustavo. Con el chico siempre había existido esa tensión subyacente, esa distancia emocional construida por años de ausencia. Con Yasmín todo era más simple, más puro. Ella lo admiraba sin resentimientos y él podía ser generoso sin culpas. Pero no todo eran flores en Tech Vision. La fusión con Global Tech había traído no solo capital y prestigio, sino también presiones renovadas y cambios estructurales que desagradaban a parte de la antigua directiva. En especial, 2 ejecutivos venían demostrando un descontento creciente con el rumbo de la empresa. Rodrigo Hurtado, director financiero desde hacía 12 años, un hombre de 45 años con un historial impecable y lealtad incuestionable hasta entonces, venía haciendo comentarios ácidos sobre las decisiones de Bernardo en reuniones a puerta cerrada. Elena Vargas, vicepresidenta de operaciones y considerada por muchos como la número 2 de la empresa, también demostraba signos de insatisfacción, aunque de forma más sutil y calculada. Bernardo notaba estas tensiones, pero no les daba mucha importancia. Los cambios siempre generaban resistencia. Con el tiempo, todos se adaptarían. O eso pensaba él. Lo que Bernardo no sabía era que, 3 pisos más abajo, Yasmín había comenzado a detectar algo mucho más preocupante que una simple resistencia al cambio. Todo comenzó un jueves lluvioso. Yasmín estaba sola en su sala, probando nuevos protocolos de seguridad que Ricardo le había sugerido, cuando notó una anomalía en los registros de acceso. Eran accesos administrativos realizados a horas extrañas, de madrugada, cuando nadie debería estar trabajando. Comprobó los registros de seguridad física del edificio y confirmó que a esas horas solo los guardias nocturnos estaban presentes. Alguien estaba accediendo al sistema de forma remota, pero usando credenciales válidas de administrador. Al principio, Yasmín pensó que podría ser mantenimiento programado, pero cuanto más investigaba, más extraño se volvía. Los accesos eran siempre a los mismos archivos, relacionados con proyectos estratégicos, documentos financieros sensibles y, lo que era más preocupante, a las nuevas capas de seguridad implementadas después del ataque. Era como si alguien estuviera mapeando todo el sistema de nuevo, buscando nuevas vulnerabilidades. Yasmín imprimió los datos y se los llevó directamente a Ricardo. El hombre analizó todo con atención creciente, el ceño fruncido por la preocupación. «Esto no es normal», murmuró. «Se lo llevaré a Bernardo. Buen trabajo, Yasmín». Cuando Bernardo vio los datos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Convocó una reunión de emergencia, solo con Ricardo y con Pedro Santana, el director de tecnología de la información. Los 3 se encerraron en 1980, la sala de reuniones ejecutiva, y pasaron horas analizando los patrones de acceso. La conclusión era perturbadora. Alguien de dentro, alguien con acceso administrativo, estaba rebuscando en la empresa. «Necesitamos descubrir quién es», dijo Bernardo con la voz tensa. «Pero tenemos que hacerlo discretamente. Si la persona se da cuenta de que estamos investigando,
podría borrar los rastros o empeorar la situación. «Déjamelo a mí», respondió Ricardo. «Configuré rastreos invisibles. La próxima vez que esa persona acceda sabremos exactamente de dónde viene la conexión». Mientras esto sucedía en las altas esferas, Yasmín volvió a su rutina de estudios, pero mantenía un ojo atento en los sistemas. Se había creado un pequeño panel de monitorización que la alertaba sobre cualquier actividad sospechosa. Era como un juego para ella, una versión mucho más interesante que cualquier videojuego. Proteger a la empresa que le había dado una oportunidad se había convertido en su misión personal. En casa, las cosas también cambiaban para la familia Sánchez. Concepción, ahora coordinadora de servicios generales, trabajaba en horario comercial y podía finalmente cenar con su hija todos los días. Alquilaron un piso mejor, todavía en la zona sur de Madrid, pero en un barrio más seguro y con un colegio público de mejor calidad cerca. Por primera vez en años, Concepción podía dormir sin que la alarma sonara en mitad de la madrugada. Por primera vez, Yasmín tenía una habitación para ella sola, con un escritorio donde montó una verdadera estación de trabajo con los equipos que le había regalado la empresa. Pero con las mejoras vinieron también preocupaciones. Concepción notaba cómo su hija pasaba horas y horas frente a las pantallas, cómo hablaba incesantemente sobre códigos, sistemas y seguridad. Tenía miedo de que Yasmín estuviera perdiendo su infancia, de que ese mundo adulto la engullera antes de tiempo. Intentó hablar con su hija sobre ello una noche, mientras cenaban macarrones. «Yasmín, ¿te estás divirtiendo? ¿Has jugado con las niñas del colegio?» La chica miró a su madre con esos ojos profundos y serios. «Mamá, yo me divierto programando. Es lo que me gusta hacer. A las niñas del colegio les parece raro, pero no pasa nada. Prefiero 1000 veces estar resolviendo un problema de código que hablando de telenovelas». Concepción suspiró. Sabía que su hija era diferente. Siempre lo había sido. Pero había algo en esa diferencia que la preocupaba y la llenaba de orgullo al mismo tiempo. Yasmín era especial, y el mundo necesitaba a personas especiales, pero el mundo también podía ser cruel con quien destacaba demasiado. Mientras tanto, en TechVision, la investigación avanzaba. Ricardo configuró sistemas de rastreo sofisticados y en la madrugada de un martes la alerta se disparó. Alguien estaba accediendo al sistema de nuevo. Esta vez lograron rastrear el origen. La conexión provenía de una dirección IP registrada a nombre de Rodrigo Hurtado, el director financiero. Bernardo no quería creerlo. Rodrigo llevaba en la empresa desde el principio. Había sido uno de los primeros empleados. Había ayudado a construir la estructura financiera que permitió el crecimiento de TechVision. Pero los datos no mentían. Bernardo decidió no confrontarlo directamente todavía. Necesitaba más pruebas, entender la extensión del problema. Fue entonces cuando Yasmín encontró algo aún más perturbador. Rebuscando en los registros más antiguos, descubrió que los accesos sospechosos no habían comenzado después del ciberataque. Habían comenzado meses antes. De hecho, algunas de las vulnerabilidades explotadas en el ataque parecían haber sido deliberadamente dejadas abiertas por alguien de dentro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma macabra. El ataque no había sido solo externo. Alguien de dentro lo había facilitado. Todo. Yasmín le llevó este descubrimiento directamente a Bernardo, irrumpiendo en una reunión importante con inversores sin importarle los protocolos. «Está aquí», dijo sin aliento, colocando su tablet sobre la mesa de caoba. «Quien facilitó el ataque está aquí dentro, y empezó meses antes». Bernardo se disculpó con los inversores y canceló la reunión. Llevó a Yasmín a su despacho y escuchó con atención creciente e ira ferviente cada detalle que ella le presentaba. Ya no era solo acceso no autorizado, era sabotaje planeado, traición premeditada. Alguien había intentado destruir la empresa desde dentro. Esa noche, Bernardo no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su apartamento del barrio de Salamanca, un espacio minimalista y frío que reflejaba su vacía vida personal. Pensó en llamar a Mariana, su exesposa,
¿Pero para qué? Ella ya le había dicho tantas veces que solo pensaba en la empresa, que era incapaz de confiar en las personas a su alrededor. Quizás tenía razón. Quizás su obsesión ciega por el éxito lo había vuelto vulnerable exactamente donde más necesitaba ser fuerte. ¿En quién confiar? A la mañana siguiente, Bernardo convocó una reunión privada con Rodrigo Hurtado. El director financiero llegó puntual, como siempre, impecable con su traje azul marino, un maletín de cuero en la mano. Saludó a Bernardo con la misma sonrisa cordial de siempre y se sentó en la silla frente a la mesa. «Rodrigo, tenemos que hablar de algo serio», comenzó Bernardo, estudiando el rostro del hombre frente a él. «Hemos detectado accesos no autorizados al sistema. Hemos rastreado el origen. Vinieron de tu IP». La sonrisa de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo. «Debe ser un error. Quizás alguien ha clonado mis credenciales. Ya sabes cómo son estas cosas». «No es un error», replicó Bernardo, su voz ganando firmeza. «Y no son solo accesos recientes. Llevas meses rebuscando en archivos confidenciales, documentos estratégicos, y hay evidencias de que puedes haber facilitado el ataque que casi destruye esta empresa». El silencio que siguió fue denso, pesado. Rodrigo lo miró y algo cambió en su rostro. La máscara de cordialidad cayó, revelando algo más sombrío debajo. «Tú no entiendes nada, Bernardo. Pasé 12 años construyendo esta empresa a tu lado. 12 años. Y cuando finalmente tenemos éxito, decides venderlo todo a una corporación extranjera, diluir lo que hemos construido, convertir nuestra empresa en una simple filial más». Bernardo sintió que la ira le subía. La fusión era la mejor decisión estratégica, lo sabes. ¿Para quién, Bernardo? ¿Para ti? ¿Para los inversores? ¿Y nosotros, los que hemos estado aquí desde el principio, qué ganamos? ¿Títulos bonitos y salarios que no cambian mientras tú firmas contratos de miles de millones? Rodrigo se levantó, las manos apoyadas en la mesa. «Yo merecía más. Nosotros merecíamos más». «¿Así que decidiste sabotearlo todo? ¿Destruir lo que ayudaste a construir?» Rodrigo rió, un sonido amargo. «Yo no saboteé. Solo abrí puertas a quien podía valorar mi conocimiento. Hay empresas que pagarían fortunas por los secretos de Tech Vision. Solo estaba asegurando mi futuro, ya que a ti claramente no te importaba el mío». Bernardo sintió una decepción abrumadora. No era solo traición profesional, era personal. Consideraba a Rodrigo un amigo, a pesar de que nunca habían sido cercanos fuera del entorno laboral. «Estás despedido», dijo con la voz controlada a pesar de la tormenta interior. «Y tomaré todas las medidas legales pertinentes. Sal de aquí ahora». Rodrigo cogió su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Has cambiado, Bernardo. O quizás siempre has sido así, y yo no quise verlo. Tan centrado en crecer que te olvidaste de mirar a los lados, de valorar a quien estaba contigo. No me sorprende que hasta tu familia te haya dejado». La puerta se cerró con un clic definitivo. Bernardo se quedó solo, las palabras de Rodrigo resonando en su mente como acusaciones demasiado ciertas para ser ignoradas. Se hundió en su silla y por segunda vez en pocas semanas sintió el peso abrumador de la soledad. Pero no había tiempo para la autocompasión. Si Rodrigo era solo parte del problema, ¿quién más estaba involucrado? Bernardo llamó a Ricardo y a Pedro de Mendoza nuevo. Necesitaban registrarlo todo, investigar todos los accesos sospechosos, identificar posibles cómplices. La caza continuaba. Yasmín, al enterarse de la confrontación con Rodrigo, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Había sido ella quien había descubierto las evidencias. ¿Sería culpa suya si más personas fueran despedidas? Ricardo notó su inquietud y se sentó a su lado en la pequeña sala que se había convertido en su santuario. «Yasmín, hiciste lo correcto. Proteger la verdad siempre es el camino correcto, incluso cuando duele. Pero, ¿y si destruyo la vida de las personas? ¿Y si tienen familias?». Ricardo suspiró. «Sus elecciones destruyeron su propia vida. Tú solo sacaste la verdad a la luz. Nunca te culpes por eso». Esa noche, mientras Yasmín volvía a casa con su madre,
Miró por la ventanilla del coche las luces de Madrid y pensó en lo compleja que era la vida. Hacía pocas semanas, su mayor preocupación era terminar los deberes de matemáticas antes de que acabara el turno de su madre. Ahora estaba en el centro de una investigación corporativa, descubriendo traiciones y secretos. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. De vuelta en TechVision, la investigación reveló algo aún más impactante. Rodrigo no trabajaba solo. Había otra persona involucrada, alguien aún más cercano a Bernardo. Los patrones de acceso mostraban coordinación entre dos usuarios diferentes, y cuando rastrearon el segundo conjunto de credenciales, el nombre que apareció hizo que Bernardo sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Elena Vargas, su vicepresidenta, la mujer en quien confiaba para dirigir la empresa cuando él estaba de viaje, la profesional brillante que todos admiraban. Ella también estaba involucrada. Bernardo no quería creerlo, pero Yasmín había montado un esquema ingenioso. Creó una trampa digital, una falsa vulnerabilidad en el sistema que solo alguien que buscara activamente brechas notaría. Y a la madrugada siguiente, alguien mordió el anzuelo. Elena Vargas accedió exactamente a ese punto vulnerable, confirmando que no era solo Rodrigo actuando solo. La confrontación con Elena fue diferente. Ella no lo negó, no se exaltó. Simplemente lo admitió todo con una calma perturbadora. Sentada en la misma silla donde Rodrigo había estado días antes, miró a Bernardo a los ojos y habló con una honestidad brutal. ¿Sabes lo que es trabajar 15 horas al día durante años y ver a tu jefe llevarse todo el crédito, Bernardo? ¿Sabes lo que es ser llamada la número 2, eternamente, siempre a la sombra, siempre indispensable pero nunca valorada lo suficiente? Elena cruzó las piernas, con una postura impecable incluso en la derrota. Rodrigo me contactó hace 6 meses. Dijo que había un comprador interesado en información privilegiada de TechVision. Dudé al principio, pero luego me di cuenta de que ya no me importaba. Esta empresa me ha exprimido durante años y me ha dado migajas a cambio. Siempre te he valorado, Elena. Lo sabes. Ella rió sin humor. Valorar es diferente a reconocer, Bernardo. Me valorabas como una pieza útil, no como persona. ¿Cuántas veces sugerí cambios y los ignoraste? ¿Cuántas veces mis ideas fueron apropiadas por otros en reuniones? Me volví invisible en mi propia relevancia. Bernardo no tenía respuesta, quizás porque, en el fondo, sabía que había verdad en esas palabras. Había construido un imperio, pero ¿a qué coste? ¿A cuántas personas había herido por el camino sin darse cuenta? ¿Cuántas Elenas y Rodrigos había creado con su ceguera ambiciosa? En los días que siguieron, TechVision pasó por una reestructuración completa. Rodrigo y Elena fueron apartados y se iniciaron procesos legales. La noticia se filtró a la prensa y Bernardo tuvo que gestionar la crisis de 1900 imagen mientras mantenía la empresa en funcionamiento. Fueron semanas difíciles, de reuniones interminables, de acuerdos jurídicos y de reconstrucción de la confianza con inversores y socios. Pero en medio del caos, algo comenzó a cambiar en Bernardo. Pasó a escuchar más, a preguntar más, a estar más presente. Empezó a almorzar con diferentes equipos, conociendo a personas cuyos nombres antes eran solo firmas en informes, y descubrió una empresa mucho más rica y compleja de lo que imaginaba. Había historias allí, sueños, familias, vidas enteras dedicadas a ese lugar. Yasmín observaba todo con sus ojos siempre atentos. Veía a Bernardo cambiar, volverse más humano, más accesible, y sentía orgullo por haber sido de alguna manera catalizadora de esa transformación, pero también cargaba con el peso de haber desenmascarado las traiciones. ¿Sería ella la responsable de destruir carreras? Un sábado por la tarde, Bernardo la invitó a tomar un café. Sentados en una cafetería con encanto de malasaña, lejos del ambiente corporativo, miró a esa niña extraordinaria y dijo algo que necesitaba ser dicho. Yasmín, has salvado esta empresa 2 veces, primero del ataque, después de la traición interna, pero quiero que sepas una cosa, nada de esto es tu responsabilidad. Eres una niña, debes ser una niña.
Debes jugar, estudiar cosas que no sean códigos, tener amigas, vivir la vida. Yasmín removió su chocolate caliente, pensativa. Sé que soy diferente, don Bernardo. Las otras niñas no entienden lo que me gusta, y no pasa nada. Soy feliz a mi manera. Pero gracias por preocuparse. Bernardo sonrió con ternura. Tú me recuerdas por qué estoy haciendo todo esto. No es por las cifras o el prestigio. Es para crear algo que marque la diferencia en la vida de las personas. Algo que dé oportunidades a quien las merece, como tú. Mientras volvían a casa, Bernardo miró Madrid afuera y pensó en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Casi lo había perdido todo. Había descubierto traiciones dolorosas, se había enfrentado a verdades incómodas sobre sí mismo. Pero también había encontrado algo precioso que creía perdido. Había encontrado un propósito verdadero, y había encontrado, en la improbable figura de una niña de 12 años, el recuerdo de que los milagros existen en los lugares más inesperados. Abril llegó trayendo un frío intenso a Madrid, el tipo de frío que penetra en los huesos y hace que la gente se encoja dentro de pesados abrigos. Pero dentro de Tech Vision, el clima era de reconstrucción y renovación. Tras la salida de Rodrigo y Elena, Bernardo ascendió a personas de dentro, especialmente a aquellas que demostraron lealtad y competencia durante la crisis. Ricardo Mora asumió la vicepresidencia de operaciones, una elección que todos consideraron justa y merecida. Yasmín continuaba su rutina en la empresa, pero ahora con una madurez diferente. La experiencia de descubrir las traiciones había dejado marcas invisibles pero profundas en su espíritu. Había entendido, de forma precoz y dolorosa, que el mundo adulto era complejo y que no siempre las personas eran lo que parecían. Aquello la hizo más observadora, más cautelosa, pero también más empática. Comprendió que detrás de cada traición había una historia de dolor, de frustración, de sueños no realizados. Una mañana de viernes, Bernardo recibió una llamada inesperada. Era Gustavo, su hijo, pidiéndole para almorzar con él. Normalmente, era Bernardo quien tomaba la iniciativa de contactar, generalmente a través de mensajes cortos y encuentros programados con semanas de antelación. Que el chico de 16 años llamara por su cuenta era lo suficientemente inusual como para dejarlo preocupado. Se encontraron en un restaurante japonés en el barrio de Salamanca, un lugar que Gustavo había elegido. El chico llegó puntual, el pelo despeinado bajo una gorra, auriculares colgando del cuello, la típica postura de adolescente que intenta parecer desinteresado en el mundo que lo rodea. Pero Bernardo notó algo diferente en los ojos de su hijo, una seriedad que no solía estar allí. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Bernardo después de que pidieran la comida. Gustavo jugueteó con los palillos, evitando la mirada de su padre. Vi en internet lo que pasó en tu empresa, la noticia sobre los directores que fueron despedidos. Toda esa historia. Bernardo suspiró. Fueron tiempos difíciles, pero ya está todo resuelto. ¿Es verdad que una niña de 12 años ayudó a descubrirlo todo? Gustavo finalmente lo miró. Lo leí en un blog de tecnología. Dicen que es un genio de la programación. Bernardo sintió un orgullo involuntario. Es verdad, se llama Yasmín, es extraordinaria. Pareces más emocionado hablando de ella que cuando hablas de mí. Soltó Gustavo la frase con una mezcla de ironía y dolor genuino. La observación golpeó a Bernardo como un puñetazo en el estómago. No es así, Gustavo. Eres mi hijo, nada es más importante. Entonces, ¿por qué parece que siempre hay algo más importante? Gustavo se inclinó hacia adelante, la voz baja pero cargada de emoción contenida. ¿Sabes cuántas funciones mías te has perdido? ¿Cuántos cumpleaños has pasado en la oficina? ¿Cuántas veces mamá lloró porque prometiste estar presente y no apareciste? Bernardo sintió las palabras como cuchillas afiladas. Sabía de todos esos fallos, cargaba con la culpa de cada uno. Pero escucharlo del propio hijo, con esa crudeza adolescente y honesta, lo hacía todo más real, más doloroso. Sé que he fallado mucho como padre, comenzó Bernardo con la voz temblorosa. Siempre pensé que estaba construyendo un futuro para ti, garantizando tu seguridad financiera.
pero en el proceso perdí el presente. Te perdí a ti. Gustavo se secó los ojos rápidamente, avergonzado de las lágrimas que amenazaban con caer. No quiero tu dinero, papá. Nunca lo quise. Solo quería que estuvieras ahí, en las gradas de mis partidos de baloncesto, en el público de la obra del colegio, en el sofá de casa viendo una película conmigo. Cosas simples. El sushi llegó, pero ninguno de los dos tenía apetito. Se quedaron allí, padre e hijo, separados por una mesa y por años de ausencias acumuladas. Bernardo extendió la mano y tocó la de Gustavo, que no la retiró. Voy a cambiar, hijo, te lo prometo. No de la noche a la mañana, porque todavía no sé cómo hacerlo, pero lo intentaré. Todos los días intentaré ser el padre que te mereces. Gustavo asintió, todavía sin mirar directamente a su padre. Mamá dijo que cambiaste después de toda esa crisis. Dijo que ahora pareces más humano, que incluso la llamas para preguntar cómo está, incluso después del divorcio. He aprendido algunas cosas importantes recientemente, admitió Bernardo. He aprendido que el éxito sin personas con las que compartirlo no significa nada, y que a veces los mayores tesoros están justo delante de nosotros y no los vemos porque estamos mirando demasiado lejos. Almorzaron, y por primera vez en años, conversaron de verdad, no sobre el colegio o las notas, no sobre planes profesionales o expectativas. Conversaron sobre la música que le gustaba a Gustavo, sobre los amigos que tenía, sobre la chica que le parecía guapa, pero con la que no se atrevía a hablar. Cosas simples, banales, preciosas. Bernardo descubrió que conocía muy poco sobre quién era realmente su hijo, y se prometió a sí mismo que eso cambiaría. Mientras tanto, en Tech Vision, Yasmín se enfrentaba a sus propios dilemas. La profesora de lengua del colegio le había sugerido que participara en un programa especial para jóvenes talentos, que ofrecía becas completas para estudiar en el extranjero, en escuelas de élite orientadas a la ciencia y la tecnología. Era una oportunidad increíble, el tipo de oportunidad que cambiaría su vida por completo. Pero significaba dejar España, dejar a su madre, dejar todo lo que conocía. Concepción se sintió dividida cuando se enteró. Por un lado quería que su hija tuviera todas las oportunidades posibles, por otro, la idea de perderla, de verla partir tan joven a un país lejano, le desgarraba el corazón de madre. Hablaron sobre ello una noche lluviosa, sentadas en el pequeño sofá del apartamento, compartiendo una manta de lana. «¿Qué quieres hacer, hija mía?», preguntó Concepción, apartando un rizo rebelde del rostro de Yasmín. «No lo sé, mamá. Es una oportunidad increíble, pero tengo miedo. Miedo de estar lejos de ti, de no adaptarme, de ser solo una chica prodigio más en medio de muchas otras. Aquí soy especial, allí quizás sea común». Concepción la abrazó con fuerza. «Tú nunca serás común, Yasmín. No importa dónde estés, pero la decisión tiene que ser tuya. Apoyaré cualquier elección que hagas». Yasmín le llevó la duda a Bernardo unos días después. Caminaban por el Parque del Retiro una mañana de sábado, una actividad que se había convertido en un ritual en las últimas semanas. Bernardo escuchó atentamente mientras ella exponía sus miedos y esperanzas. «¿Sabes cuál es la cuestión, Yasmín?», dijo él después de un largo silencio. «No existe una decisión perfecta. Cualquier elección tendrá ganancias y pérdidas. La pregunta real es, ¿de qué te arrepentirás más de no haber hecho?». Yasmín pateó una piedrecita en el camino pensativa. «Tengo miedo de arrepentirme de ambos lados, de irme y sentirme perdida, de quedarme y preguntarme cómo habría sido. Entonces quizás la respuesta no sea sobre irse o quedarse, sino sobre lo que quieres construir. ¿Quieres construir una carrera internacional? ¿O quieres construir algo aquí en España, quizás ayudar a otros niños como tú a tener las mismas oportunidades?» Los ojos de Yasmín se iluminaron. Nunca lo había pensado de esa manera. «Tienes 12 años, Yasmín. No necesitas tener todas las respuestas ahora, pero puedes empezar a plantar las semillas de lo que quieres cosechar en el futuro». Esa conversación quedó resonando en la mente de Yasmín durante los días siguientes, y fue entonces cuando tuvo una idea grande, aterradora, pero emocionante.
Se la presentó a Bernardo una tarde, irrumpiendo en su despacho con ese entusiasmo típico que él había aprendido a amar. ¿Y si creamos un programa aquí en TechVision? Un programa para enseñar programación y tecnología a niños de colegios públicos, especialmente a aquellos que no tienen recursos. Podríamos usar espacios de la empresa los fines de semana, traer a los mejores profesionales como profesores voluntarios, dar acceso a equipos. Sería como una escuela de tecnología gratuita. Bernardo la miró, a esa niña de ojos brillantes y sueños inmensos, y sintió que algo se expandía en su pecho. Era más que orgullo, era reconocimiento. Reconocimiento de que ella veía algo que él había tardado décadas en percibir. Que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que causamos en las vidas a nuestro alrededor. Es una idea brillante, Yasmín. Vamos a hacer que suceda. En las semanas siguientes, Bernardo y Yasmín trabajaron juntos en el proyecto. Él se encargaba de los aspectos administrativos y financieros, mientras ella diseñaba el plan de estudios y el formato de las clases. Ricardo se unió a la iniciativa, así como varios otros empleados de la empresa que se ofrecieron como voluntarios. La noticia se extendió, y pronto había una lista de espera de más de 200 niños que querían participar. El Instituto TechVision para Jóvenes Talentos fue inaugurado un domingo de septiembre, ocupando 2 plantas del edificio de la empresa, especialmente reformadas para albergar aulas equipadas, laboratorios de informática y espacios de convivencia. Yasmín insistió en que el nombre no fuera un homenaje a ella, sino algo que representara a toda la empresa y a su nuevo propósito. En la ceremonia de inauguración, Bernardo pronunció un discurso ante una audiencia de padres, niños, empleados y algunos periodistas que cubrían el evento. Habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo casi lo perdió todo y cómo una niña extraordinaria lo salvó no solo del colapso financiero, sino del colapso personal. Habló sobre aprender a ver valor donde antes solo veía cifras, sobre descubrir que las personas son el verdadero activo de cualquier empresa. Y mirando a todos estos niños aquí hoy, continuó con la voz emocionada, veo el futuro, veo un potencial sin límites, veo Yasmíns en cada carita, curiosa, y nuestro compromiso es darle a cada uno la oportunidad de brillar, independientemente de dónde vengan o cuánto dinero tengan sus familias. Los aplausos fueron calurosos, pero Bernardo solo tenía ojos para un rostro en la audiencia. Gustavo estaba allí, en medio de la multitud, sonriendo con orgullo genuino. A su lado, Mariana también sonreía, secándose las lágrimas discretamente. Por primera vez desde el divorcio, los 3 estaban en el mismo ambiente sin tensión, unidos por algo más grande que sus diferencias pasadas. Después de la ceremonia, Gustavo se acercó a su padre. «Ha estado genial, papá. De verdad, estás haciendo algo importante». Bernardo abrazó a su hijo, un abrazo largo y apretado. «Estoy intentando arreglar algunos errores. Espero que no sea demasiado tarde». «Nunca es tarde», respondió Gustavo, y Bernardo sintió que quizás, solo quizás, todavía había una oportunidad de reconstruir ese puente que había dejado derrumbarse. Pero no todo eran celebraciones. Algunas semanas después de la inauguración del instituto, Yasmín detectó nuevos accesos sospechosos en el sistema. Esta vez, provenían de fuera del país, de servidores ubicados en paraísos fiscales, conocidos por albergar operaciones cuestionables. La investigación reveló que Rodrigo y Elena, incluso apartados de la empresa, habían vendido información a competidores internacionales. No solo datos sobre TechVision, sino también sobre clientes, socios y contratos en curso. La situación era grave. Los procesos judiciales se intensificaron, pero el daño estaba hecho. Algunas empresas asociadas rompieron contratos al descubrir que su información confidencial había sido comprometida. La imagen de TechVision, ya dañada por las noticias sobre la traición interna, sufrió un nuevo golpe. Inversores nerviosos comenzaron a cuestionar la seguridad de la empresa. La fusión con Global Tech, tan celebrada meses atrás, pasó a ser reevaluada por los ejecutivos extranjeros. Bernardo se enfrentó a días difíciles de reuniones tensas,
teleconferencias con abogados, conversaciones complicadas con clientes preocupados. Pero esta vez no estaba solo. Tenía un equipo a su alrededor que confiaba en él, que trabajaba unido por la recuperación. Tenía a Ricardo, sólido como una roca, coordinando la respuesta técnica. Tenía a Yasmín, aun siendo tan joven, ofreciendo ideas valiosas sobre cómo blindar mejor los sistemas. Y tenía, por primera vez en años, una conexión renovada con su hijo. Gustavo comenzó a visitarlo en la empresa algunas veces, curioso por el trabajo de su padre. Bernardo se aseguraba de dedicarle tiempo al chico, mostrándole la operación, presentándole a gente, explicándole los desafíos, y descubrió que su hijo tenía una visión interesante sobre el diseño de interfaces, algo que nunca había sabido porque nunca había preguntado. En una noche particularmente difícil, cuando la posibilidad de perder grandes contratos parecía inminente, Bernardo estaba solo en su despacho cuando apareció Yasmín. Debería estar en casa, pero había llamado a su madre pidiéndole quedarse un poco más. Se sentó en la silla frente a su mesa, con los piececitos balanceándose sin tocar el suelo. ¿Vas a rendirte, don Bernardo?, preguntó directamente. Lo estoy pensando, admitió él demasiado honesto para mentirle. Estoy cansado, Yasmín, cansado de luchar contra traiciones, de reconstruir lo que insisten en destruir. ¿Recuerdas cuando me encontraste esa noche? Podría haberme quedado en el comedor, calladita, sin involucrarme, pero vi a alguien que necesitaba ayuda y decidí actuar. No porque fuera fácil o porque estuviera segura de que lo conseguiría, sino porque era lo correcto. Yasmín se inclinó hacia adelante. Has construido algo importante aquí. No solo la empresa, sino el instituto, las oportunidades que estás dando a tantos niños. Rendirte ahora sería traicionarlos a todos. Las palabras de la niña golpearon a Bernardo de lleno. Tenía razón. Rendirse sería fácil, sería incluso justificable. Pero no sería correcto. No después de todo lo que había aprendido, de todas las personas que ahora dependían de él, no solo para sus salarios, sino para sus esperanzas. Tienes razón, Yasmín, como siempre. Bernardo sonrió cansado. Seguiremos luchando, pero esta vez no solo. Esta vez, con todos vosotros a mi lado. Y fue exactamente eso lo que hicieron. En las semanas siguientes, TechVision implementó las medidas de seguridad más robustas del mercado español. Yasmín lideró, con la supervisión de Ricardo, la creación de un sistema de monitorización que se convertiría en referencia en el sector. En lugar de esconder los problemas, Bernardo fue transparente con clientes y socios, mostrando exactamente lo que se estaba haciendo para garantizar que futuras violaciones fueran imposibles. La honestidad y el compromiso impresionaron. Algunos contratos se salvaron. Se cerraron nuevos con empresas que valoraban la transparencia. Global Tech, tras un análisis técnico detallado de las nuevas medidas de seguridad, reafirmó su compromiso con la fusión. TechVision no solo sobrevivió a esta nueva tormenta, sino que emergió más fuerte, más respetada. Y en el centro de todo, conectando las piezas, estaba Yasmín, la niña que había entrado en la empresa por casualidad, guiada solo por la curiosidad infantil, se había convertido en parte esencial de su alma. No era solo una empleada o una protegida, era el recuerdo vivo de que la transformación es posible, de que los milagros suceden, de que la bondad y el talento pueden surgir de los lugares más improbables. Una tarde de junio, mientras el sol se ponía sobre Madrid pintando el cielo de naranjas y rosas, Bernardo observaba a través de la ventana de su despacho a los niños del instituto saliendo de clase, con mochilas a la espalda, sonrisas en los rostros, sueños en los ojos, y se preguntó cómo había podido vivir tanto tiempo sin entender lo obvio, que el verdadero legado no se medía en dinero o en titulares, sino en vidas tocadas, en oportunidades creadas, en futuros posibilitados. Yasmín apareció a su lado, siguiendo su mirada. Se quedaron así por un momento, en un silencio cómodo, observando la ciudad que los albergaba y que ahora parecía un poco mejor por lo que estaban construyendo juntos. «Gracias, Yasmín», dijo Bernardo suavemente.
¿Por qué? Por salvarme. No una vez, sino varias, por recordarme lo que realmente importa. Yasmín apoyó la cabeza en su brazo, en un gesto casi filial. Nos salvamos todo el tiempo, don Bernardo. Así es como funciona cuando las personas se importan de verdad unas a otras. Y tenía razón. Como siempre, diciembre llegó a Madrid trayendo ese clima festivo que transforma la ciudad. Luces navideñas adornaban la Gran Vía. Los centros comerciales abarrotados vibraban con música alegre, y había en el aire esa sensación colectiva de reinicio que el fin de año siempre trae. Para Bernardo Alarcón, ese diciembre tenía un significado especial. Era el cierre de un año que había comenzado al borde del abismo y terminaba con una renovación completa, no solo de la empresa, sino de su propia alma. TechVision cerraría el año con resultados excepcionales. La fusión con Global Tech se había finalizado con términos aún mejores que los negociados originalmente, gracias a la reputación de seguridad y transparencia que la empresa había conquistado tras superar las crisis. El Instituto TechVision para Jóvenes Talentos ya atendía a más de 300 niños y adolescentes todos los fines de semana, y los primeros resultados eran impresionantes. Varios de esos niños ya demostraban habilidades técnicas que rivalizaban con profesionales principiantes. Pero más importante que cualquier cifra financiera o reconocimiento de mercado eran las transformaciones personales que ese año había traído. Bernardo se miraba en el espejo cada mañana y veía a un hombre diferente de aquel que estaba a punto de rendirse esa noche de enero. Veía a alguien que había aprendido a escuchar, a valorar, a estar presente. Su relación con Gustavo había florecido de manera sorprendente. El chico ahora pasaba varios fines de semana con él y habían desarrollado sus propios rituales. Veían películas juntos, cocinaban intentos desastrosos de recetas complicadas. Conversaban sobre todo y sobre nada. Bernardo descubrió que su hijo tenía talento para el dibujo, un agudo sentido del humor y una sensibilidad artística que ciertamente no había heredado de él. Y descubrió también que era capaz de ser un padre de verdad, no solo un proveedor financiero. Mariana había notado los cambios. En una conversación franca que tuvieron a principios de diciembre, admitió que estaba orgullosa del hombre en el que se estaba convirtiendo. No había posibilidad de reconciliación romántica. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado, pero construyeron una amistad respetuosa, fundamentada en el amor compartido por su hijo. Yasmín también había crecido, no solo en conocimiento técnico, sino en madurez emocional. Decidió no aceptar la beca para estudiar en el extranjero, al menos no todavía. Quería primero consolidar el instituto, ayudar a formar la primera promoción completa de alumnos. Concepción apoyó la decisión, aliviada por tener a su hija cerca por unos años más, pero ya preparando el corazón para la inevitable partida futura, porque ambas sabían que Yasmín estaba destinada a vuelos más altos, y cuando llegara el momento adecuado, nada la detendría. La chica se había convertido en una pequeña celebridad en el mundo de la tecnología española. Artículos en revistas especializadas destacaban su historia, se le solicitaban charlas, las empresas querían conocerla, pero Bernardo y Concepción crearon un cuidadoso blindaje a su alrededor, asegurando que la fama no le robara su infancia. Yasmín podía ser un prodigio, pero ante todo era una niña, y merecía ser tratada como tal. En la primera semana de diciembre sucedió algo que nadie esperaba. Global Tech International, impresionada con el trabajo del Instituto TechVision, propuso transformarlo en un proyecto global. Querían replicar el modelo en 20 países, creando una red mundial de centros de formación tecnológica para jóvenes de bajos ingresos. La inversión sería de $50 millones en los primeros 3 años, con la posibilidad de expansión posterior. Cuando Bernardo recibió la propuesta, su primera reacción fue de euforia. Era el reconocimiento máximo, la validación de que esa idea nacida en una conversación con una niña de 12 años tenía el potencial de cambiar vidas a escala mundial. Pero entonces hizo algo que el Bernardo de un año atrás jamás habría hecho.
No tomó la decisión solo. Convocó una reunión con todos los involucrados en el instituto, incluyendo a Yasmín, Ricardo, los profesores voluntarios e incluso a representantes de los padres de los alumnos. La reunión tuvo lugar una tarde de jueves, en la sala de conferencias principal de TechVision. Bernardo presentó la propuesta en detalle, las cifras impresionantes, las posibilidades infinitas. Luego abrió el debate. Ricardo fue el primero en hablar. Es una oportunidad increíble, pero tenemos que garantizar que no perdamos la esencia del proyecto. Esto nació de la voluntad de ayudar a nuestra comunidad local. Si se convierte en una operación corporativa gigante, puede perder el alma. Varios otros estuvieron de acuerdo. Había una preocupación legítima de que la expansión global diluyera el carácter personal y acogedor que hacía especial al instituto. Una de las madres levantó la mano tímidamente. Mi hijo estudia aquí desde hace 3 meses. Por primera vez en su vida, se despierta animado un sábado por la mañana. ¿Saben por qué? Porque conoce a todo el mundo aquí por su nombre, porque los profesores saben que le gustan los videojuegos y adaptan las clases para usar ejemplos de juegos. Eso no se puede perder. Yasmín estaba callada, escuchando todo con atención. Cuando todos terminaron de hablar, pidió la palabra. Creo que no tenemos que elegir entre lo local y lo global, comenzó con la voz firme a pesar de su edad. Podemos hacer ambas cosas, mantener el instituto de aquí exactamente como está, como nuestro proyecto piloto, nuestra casa, y usar la inversión de Global Tech para crear una metodología replicable que otras ciudades puedan adaptar a sus realidades locales. No sería una franquicia donde todo el mundo hace lo mismo, sino una red donde cada lugar tiene autonomía para hacerlo de la manera que funcione mejor para su comunidad. La sala se quedó en silencio por un momento, procesando la propuesta. Entonces, Ricardo comenzó a aplaudir, seguido pronto por todos los demás. Era la solución perfecta, equilibrando ambición y autenticidad, crecimiento y preservación de valores. Bernardo miró a Yasmín con una mezcla de admiración y ternura. ¿Cómo te has vuelto tan sabia a los 12 años? Ella se encogió de hombros, sonriendo. Tengo buenos profesores. La propuesta modificada fue presentada a Global Tech, que la aceptó de inmediato. En las semanas siguientes, los equipos trabajaron intensamente para desarrollar la metodología, crear materiales de apoyo, establecer directrices que garantizaran la calidad sin encorsetar la creatividad local. Yasmín participó activamente en todo el proceso y su perspectiva joven aportó ideas valiosas que los adultos, por muy experimentados que fueran, simplemente no veían. Pero en medio de todos estos logros y celebraciones, Bernardo cargaba con una inquietud. Sentía que había algo importante que necesitaba hacer, una deuda que necesitaba saldar. Una mañana de sábado, 2 semanas antes de Navidad, pidió a Yasmín y a Concepción que vinieran a la empresa. Cuando llegaron, Bernardo las llevó a una sala en el 23º piso que había estado cerrada durante meses. Cuando abrió la puerta, las dos se encontraron con algo inesperado. La sala había sido completamente transformada. Ya no era un espacio corporativo frío. Era el estudio soñado por cualquier joven apasionado por la tecnología. Había estaciones de trabajo de última generación, pantallas gigantes, equipos de realidad virtual, robots educativos, impresoras 3D y una biblioteca completa de libros sobre programación, inteligencia artificial, diseño e innovación. En las paredes había cuadros con frases inspiradoras de grandes científicos e inventores, y en una placa dorada sobre la puerta estaba grabado Centro de Innovación Yasmín Sánchez. La niña se quedó paralizada en la entrada, con los ojos desorbitados, intentando procesar lo que veía. Concepción se llevó las manos a la boca, con las lágrimas ya corriendo libremente. Bernardo se arrodilló frente a Yasmín, poniéndose a la altura de sus ojos como había hecho esa primera noche hacía 6 meses. Yasmín, salvaste mucho más que mi empresa. Me salvaste a mí, me enseñaste a ver lo que realmente importa. Me recordaste que el talento no tiene domicilio fijo y que la bondad
Es la moneda más valiosa que existe. Este espacio es tuyo, para crear, para inventar, para soñar sin límites. Y cuando crezcas y vueles alto, como sé que volarás, este lugar estará aquí, recordándonos a todos dónde comenzó el milagro. Yasmín se arrojó a los brazos de Bernardo, abrazándolo con fuerza. Lloraba y reía al mismo tiempo, emociones conflictivas mezclándose en una tormenta de sentimientos puros. Concepción se unió al abrazo, envolviéndolos a los dos, y por un largo momento se quedaron así, unidos por un afecto genuino que trascendía cualquier clasificación o etiqueta. Cuando finalmente se separaron, Yasmín exploró cada rincón de su nuevo espacio con el encanto de una niña en una tienda de juguetes. Probó equipos, hojeó libros, experimentó con la realidad virtual. Bernardo y Concepción la observaban, compartiendo sonrisas cómplices. «Has hecho algo hermoso, Bernardo», dijo Concepción en voz baja. «No solo esto, sino todo. La forma en que acogiste a mi hija, cómo creíste en ella cuando tenías todos los motivos para dudar. Cambiaste nuestras vidas». «Vosotras dos cambiasteis la mía», respondió Bernardo con total sinceridad. Estaba perdido, Concepción. Lo tenía todo y no tenía nada. Yasmín me mostró el camino de vuelta a lo que realmente importa. Esa noche, TechVision celebró su fiesta de fin de año, pero no fue la celebración corporativa formal de años anteriores. Fue una fiesta de verdad, con familias, niños, música en vivo y comida casera traída por los propios empleados. El ambiente era de comunidad, de pertenencia. Era el tipo de ambiente que Bernardo siempre había considerado inadecuado para una empresa seria, pero que ahora reconocía como esencial para una empresa humana. Gustavo estaba allí, circulando y conversando con los niños del instituto sobre diseño de videojuegos. Mariana también había asistido, curiosa por conocer a la famosa Yasmín, de la que su hijo no paraba de hablar. Cuando las dos se encontraron hubo una conexión instantánea. Mariana vio en Yasmín la creatividad y la pasión que siempre había deseado que Bernardo valorara, y Yasmín vio en Mariana una figura materna, acogedora y genuinamente interesada en su bienestar. En el apogeo de la fiesta, Bernardo pidió la atención de todos. Había algo que quería compartir. La sala se silenció. Los rostros se volvieron hacia él. No tenía un discurso preparado, lo que para un ejecutivo acostumbrado a presentaciones meticulosamente planificadas era inusual. Pero sintió que necesitaba hablar desde el corazón, no desde un guión. Hace exactamente 6 meses, comenzó con la voz emocionada, estaba en este mismo piso, solo, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Creía que lo había perdido todo, y en cierto modo así era, pero no de la manera que imaginaba. Había perdido el rumbo, los valores, la capacidad de ver más allá de las cifras y los gráficos. Bernardo buscó a Yasmín entre la multitud y encontró sus ojos. Entonces una niña extraordinaria apareció y lo cambió todo. No solo salvó la empresa, sino que me salvó a mí. Me recordó que las personas son más importantes que los beneficios, que la bondad vale más que cualquier acción en bolsa, y que a veces los mayores milagros vienen envueltos en los paquetes más inesperados. Los aplausos llenaron la sala, pero Bernardo levantó la mano pidiendo un momento más. Y quiero que todos aquí sepan una cosa. El éxito de esta empresa de ahora en adelante no se medirá solo por lo que facturamos o por en cuántos países operamos. Se medirá por cuántas Yasmíns logramos descubrir, cuántos talentos ocultos logramos revelar, cuántas vidas logramos tocar positivamente. Porque ese es el verdadero propósito de todo esto. Ese es el legado que quiero dejar. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero Bernardo se retiró más temprano. Subió al 23º piso y caminó por los pasillos vacíos hasta su despacho. Se detuvo frente a la ventana en la misma posición en la que estaba esa terrible noche de enero y miró Madrid abajo. La ciudad parpadeaba con sus luces infinitas, cada una representando una vida, una historia, un sueño. Pero ahora, a diferencia de esa noche, Bernardo no sentía soledad ni desesperación.
Sentía una gratitud profunda y serena. Gratitud por haber sido quebrado de forma tan completa que necesitó reconstruirse desde cero. Gratitud por haber encontrado, en el momento de mayor fragilidad, a alguien lo suficientemente puro como para ayudar sin esperar nada a cambio. Gratitud por la segunda oportunidad de ser padre, de ser líder, de ser humano. Oyó pasos detrás de él y se giró. Era Yasmín, todavía con el vestido sencillo que Concepción había comprado especialmente para la fiesta. Se acercó y se quedó a su lado, también mirando la ciudad. ¿No puedes dormir?, preguntó Bernardo con una sonrisa. Estoy demasiado feliz para dormir. Mi cabeza está llena de ideas para el nuevo espacio, cosas que puedo crear, proyectos que puedo desarrollar. Bernardo rió en voz baja. Nunca paras, ¿verdad? ¿Por qué pararía? Hay tanto por hacer, tanto por aprender, tanto por crear. Se quedaron en un silencio cómodo durante unos minutos. Entonces Yasmín habló con la voz repentinamente seria. Don Bernardo, ¿puedo preguntarle una cosa? Claro, Yasmín, lo que sea. ¿Se arrepiente? De todo lo que pasó este año, el ataque, las traiciones, el casi colapso. Bernardo pensó cuidadosamente antes de responder. Hace 6 meses, habría dicho que sí sin dudarlo. Hoy puedo decir con honestidad que no me arrepiento, porque todo eso me trajo hasta aquí, me trajo hasta ti, hasta esta transformación. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Yasmín asintió pensativa. Creo que lo entiendo, como cuando mi tablet vieja se rompió y pensé que era el fin del mundo. Pero fue esa tablet rota la que me hizo aprender a arreglar cosas, y eso abrió todo un mundo nuevo de posibilidades. Exactamente así, asintió Bernardo impresionado una vez más por la sabiduría de esa niña extraordinaria. Yasmín bostezó, finalmente cediendo al cansancio. Creo que voy a volver a la fiesta. Mamá debe estar buscándome. Antes de que se fuera, Bernardo la llamó. Yasmín, espera. Ella se giró, curiosa. Quiero que sepas que, sin importar lo que traiga el futuro, sin importar a dónde te lleve la vida, siempre tendrás un lugar aquí. No solo un espacio físico, sino un lugar en el corazón de esta empresa y en mi corazón. Ahora eres familia. Los ojos de Yasmín se llenaron de lágrimas, pero sonrió a través de ellas. Usted también es mi familia, don Bernardo. Usted y todo el mundo de aquí. Corrió a abrazarlo una última vez antes de volver a la fiesta. Bernardo la vio desaparecer por el pasillo, esa figurita pequeña pero inmensa en importancia, y sintió su corazón desbordarse de una felicidad que no había experimentado en años. Quizás nunca la había experimentado verdaderamente. Los meses siguientes trajeron aún más transformaciones. El proyecto global del instituto comenzó a implementarse en 5 ciudades piloto en diferentes países. Yasmín viajó a algunas de ellas, siempre acompañada de Concepción, para ayudar en la formación de los profesores locales y en la adaptación de la metodología. Vio el mundo por primera vez, conoció culturas diferentes, pero siempre volvía a Madrid con nostalgia de su hogar. TechVision continuó creciendo, pero ahora con una filosofía diferente. Bernardo implementó políticas de valoración de los empleados que se convirtieron en referencia en el mercado. Creó programas de mentoría interna, canales abiertos de comunicación, espacios para que los talentos fueran reconocidos independientemente de la jerarquía. La empresa dejó de ser solo un lugar para trabajar y se convirtió en una comunidad donde la gente quería estar. Gustavo decidió que quería seguir una carrera en diseño de experiencia de usuario, inspirado por el trabajo que veía en TechVision. Bernardo lo apoyó por completo, incluso ofreciéndole prácticas en la propia empresa cuando llegara el momento. Padre e hijo se convirtieron en verdaderos amigos, y Bernardo descubrió la alegría de conocer a su propio hijo como persona, no solo como una responsabilidad parental. Y Yasmín continuó siendo Yasmín. A los 13 años ya había desarrollado 3 aplicaciones educativas que fueron adoptadas por colegios públicos de toda España. A los 14 dio una charla en una conferencia internacional de tecnología que se hizo viral en Internet.
inspirando a millones de jóvenes de todo el mundo. Pero nunca perdió esa esencia humilde y genuina que la hacía especial. Siguió viviendo en el mismo piso con Concepción, siguió estudiando en el colegio público, siguió siendo la misma chica de corazón enorme que un día decidió preguntarle a un extraño cabizbajo si podía ayudar. Años después, cuando los periodistas le preguntaban a Bernardo sobre el momento decisivo que transformó TechVision y su propia vida, él siempre contaba la misma historia. La historia de una noche de enero, de desesperación absoluta, de alertas rojas parpadeando como heridas abiertas, y de una niña con una sudadera rosa y una tablet vieja que trajo no solo soluciones técnicas, sino redención humana. Porque al final, Bernardo aprendió que las empresas son construidas por personas, no por algoritmos, que el éxito sin propósito son solo cifras vacías en hojas de cálculo, que a veces perderlo todo es necesario para encontrar lo que realmente importa, y que los mayores milagros no vienen acompañados de trompetas y focos, sino de pasos ligeros en el pasillo, de ojos curiosos, de corazones generosos dispuestos a preguntar, incluso a un completo extraño, una pregunta simple y poderosa: ¿puedo ayudar? Y esa pregunta, hecha en una noche improbable por una niña extraordinaria, resonaría por los pasillos de TechVision para siempre. No como una política corporativa o un eslogan de marketing, sino como un recordatorio permanente de que la transformación genuina comienza cuando miramos más allá de nosotros mismos, cuando vemos valor donde otros ven invisibilidad, cuando renunciamos a la arrogancia del conocimiento para abrazar la humildad de aprender de quien menos esperamos. Madrid continuó latiendo allá afuera, ciudad de contrastes y contradicciones, de luchas y sueños. Y en 1900, algún lugar de esa inmensa metrópolis, ciertamente había otras Yasmins esperando solo una oportunidad, una mirada atenta, alguien dispuesto a creer. Y gracias a lo que una niña y un empresario construyeron juntos, a partir de una noche terrible que se transformó en un milagro improbable, más y más de esas Yasmins estaban siendo descubiertas, cultivadas, celebradas. Porque al final, no son las tecnologías las que cambian el mundo, son las personas. Siempre lo han sido, siempre lo serán. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Bernardo y Yasmín haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de reinicios, perdón y transformación, deja tu like en este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más, si te identificaste con Bernardo, con Yasmín o con algún mensaje especial que esta narrativa trajo a tu vida. Todos los días traemos historias intensas e inspiradoras como esta, que revelan el lado más profundo y sensible del alma humana, que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo y que los milagros suceden cuando abrimos nuestro corazón. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá tus emociones. Hasta entonces, recuerda siempre: a veces la salvación viene de los lugares más inesperados y un simple gesto de bondad puede cambiar vidas para siempre.